el aprender juntos esta mañana. Oremos. Padre, te agradezco, Señor, primeramente por tu pura gracia, Señor, de poder estar acá juntos con mis hermanos esta mañana, Señor, deseando, Padre, en poder crecer, en poder seguir aprendiendo juntos de cómo poder, Señor, seguir afirmando nuestra vida, nuestro carácter para ser efectivos en la obra del ministerio, para ser efectivos en nuestros hogares, Señor. Padre amado, te pido por cada uno de los hombres que están acá, Señor, tú has movido sus corazones, Señor, y hoy los tienes acá con nosotros compartiendo. Padre, te pido por el grupo nuevo y por los que ya han venido estudiando, que este año, Padre, seas tú hablando por tu palabra, Padre, confrontando sus corazones, moldeándolos a tu imagen, Señor, y haciendo de ellos hombres valientes, Señor, que prediquen tu verdad con denuedo, que edifiquen tu iglesia con la verdad, Señor. Y Padre, confiamos en que por tu gracia vas a hacer tu obra, Señor, conforme a tu voluntad. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, déjenme un ratico acá. Bueno, esta mañana vamos a estar hablando acerca de desarrollar relaciones, cómo poder profundizar en las relaciones entre hermanos en la fe. Cuando, cuando empezamos la vida cristiana, empezamos a involucrarnos en la vida natural de cuerpo y empezamos a vivir con la iglesia, convivir con diferentes hermanos en diferentes realidades. Y el Señor en su gracia va regalándonos relaciones que son solamente un regalo de su gracia para nuestra vida. Pero sí una de las cosas que nos va costando muchas veces es poder ir profundizando en estas relaciones. El otro día estábamos alguien en nuestra casa y la esposa decía, el esposo decía, los hombres y las mujeres somos muy diferentes, dice. Entonces ellos decía, en la rendición de cuentas, a los hombres nos puede sobrar tiempo, porque nos cuesta mucho abrir nuestro corazón y decir todas las cosas que nos están costando y todas las luchas que estamos teniendo. Y la esposa dice, en cambio a nosotras nos falta tiempo, ¿sí? Porque si alguien me pregunta, ¿cómo estás? Automáticamente voy a empezar a contar todo lo que está pasando. Y hasta cierto punto es muy real. Como hombres, hay una lucha muy grande que tenemos en un sentido distorsionado de lo que implica la masculinidad. Muchas veces, ¿no es cierto?, pensamos que este lado vulnerable y sensible, que este lado, ¿no es cierto?, donde podemos abrir nuestro corazón a hermanos, no corresponde a un aspecto masculino del hombre bíblico. Sin embargo, cuando pensamos en cómo es Dios, miramos que Dios tiene este lado tierno, ¿no es cierto? Dios ama, Dios se duele, ¿sí? Cuando ve su creación involucrada con el pecado y afectada por el pecado, el narrador marca cómo Dios se dolió por esa situación. Entonces, cuando pensamos en Dios, no pensamos en Dios desde un aspecto frío e imponente, ¿sí? Pensamos en Dios desde un aspecto de padre, un aspecto que va a llorar por sus hijos, que se va a doler por sus hijos. Vamos a pensar en Dios, ¿no es cierto?, como esta persona que tiene la capacidad de relacionarse entre la Trinidad, que trabajan juntos para hacer su obra. Vemos en este Dios, ¿no es cierto?, un Dios que buscó el poder relacionarse con la creación y que desde el principio fue estableciendo los medios de cómo la creación se va a relacionar con Él. Entonces, cuando pensamos en el hecho de que seamos seres relacionales, tenemos que pensar que por creación Dios nos diseñó y nos dio todas las capacidades y aspectos para que podamos ser seres relacionales. Decía al inicio, ¿no es cierto? Hay un aspecto que el pecado ha distorsionado mucho, y es este aspecto, ¿no es cierto?, de que el hombre es hombre por cómo se muestra y por cómo se afirma.
Pero la realidad es que cuando pensás en la masculinidad bíblica, por ejemplo, tenemos el caso de David y Jonatán, vos ves una amistad que es bastante profunda, que es bastante cercana, bastante estrecha, que cuando lo vemos desde el entorno actual, es una amistad que muchos la han catalogado como una amistad muy extraña, ¿sí? Entonces, el problema no es la amistad de la época, no es la relación entre David y Jonatán. El problema es la forma en cómo vemos hoy la amistad masculina. ¿Sí? Cuando pensamos en la amistad masculina hoy, pensamos en una amistad un poco más grotesca, ¿no es cierto? Y un poco más seca. Y entonces, cuando nos juntamos a charlar, es muy difícil, ¿no es cierto?, establecer conversaciones profundas, sino que los temas de conversación que salen son el trabajo, el fútbol, ¿no es cierto? Y muy pocas veces sale tu corazón, cómo te sentís, cómo estás con tus hijos, cómo estás vos batallando, cosas que dolieron esta semana. Muy pocas veces estiramos la mano pidiendo ayuda a otro hombre porque no lo vemos como algo natural en cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando pensamos en la vida de cuerpo y cómo la vida de cuerpo se debe desarrollar, tenemos que pensarlo de esta manera. Los hombres se desarrollan y van a crecer afirmando sus relaciones con otros hombres. En las relaciones masculinas es donde cada uno va a empujarse a vivir el modelo bíblico de la masculinidad. Es donde cada uno va a empujarse a poder vivir y batallar con los aspectos que Dios le pide al hombre que batalle para poder ser el hombre que Dios quiere que sea. Entonces, hay cosas que tenemos que entender. Y una de las cosas que tenemos que entender es esto: somos seres relacionales, ¿sí? Dios no nos creó para vivir una vida de individualismo. Dios nos creó con todas las características para relacionarnos, porque Dios es relacional, Dios se relaciona y Él nos creó para ser relacionales. Entonces, cuando pensás, ¿no es cierto?, en que Dios nos creó para ser relacionales, tenemos un buen ejemplo y tenemos a Cristo. Vos ves a Cristo en su ministerio terrenal. Primero, ¿no es cierto?, una de las características que habla acerca de Jesús, la Escritura, es que Él crecía no solo en conocimiento, sino que crecía en su relación hacia Dios y hacia los hombres, hacia los demás. Cuando Cristo iba creciendo en edad, lo que Cristo iba aprendiendo era no solamente cómo relacionarse con su Padre, no solamente iba creciendo en conocimiento, sino que iba creciendo en medio de una sociedad y aprendiendo a relacionarse con la gente de la sociedad. Y eso lo podemos ver cómo afectó en su ministerio terrenal, porque puedes ver a Cristo, ¿no es cierto?, relacionándose con fariseos y sacerdotes, hablando con ellos, ¿no es cierto?, mostrándoles la verdad, exhortando su hipocresía. Pero también ves a Cristo relacionándose con pecadores, ¿sí? Lo ves sentado ahí, ¿no es cierto?, con un Nicodemo, lo ves sentado ahí con un Zaqueo, charlando, explicándole el Evangelio y mostrándole, ¿no es cierto?, que lo que Zaqueo necesitaba era el Evangelio de Cristo. Pero luego le ves al Señor afirmando relaciones mucho más profundas. Ves, ¿no es cierto?, a Zaqueo, a Jesús, afirmando relación con Lázaro, que es una de las relaciones profundas que nos marca la Escritura. Ves a Jesús afirmando relaciones con sus discípulos, pero al mismo tiempo ves a Jesús afirmando sus relaciones con tres discípulos mucho más cercanos. Vos ves a Jesús, ¿no es cierto?, en su último momento, mirando a su discípulo amado y entregándole la vida de su madre. Vos ves cómo Jesús realmente se relacionaba con las personas, se relacionaba con sus discípulos, pero iba avanzando en profundizar relaciones con sus cercanos. Entonces tenemos ejemplos claros de que la masculinidad bíblica no está limitada al momento de pensar en profundizar relaciones. Relaciones profundas no es para el grupo femenino. Relaciones profundas es para todo creyente. Porque Dios lo hace, porque Cristo lo hizo y porque nosotros necesitamos de eso para poder madurar en la vida cristiana. Entonces Dios nos creó como seres relacionales porque Él es un ser relacional. Nos mostró por medio de Cristo, ¿sí? Y nos ordena en muchos aspectos a vivirlo de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que establece una amistad? ¿Qué piensan? Hoy cuando pensamos en de quién soy amigo, ¿qué cosas consideramos? A ver, ¿quién se anima a contestar?
¿Qué? ¿Qué cosas tengo en común con la persona? Muchas veces hace que eso me acerque más a la persona, ¿no? Y desarrolle relación con la persona. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa es lo que hoy afirmaría una amistad? O lo que pensaríamos, ¿no es cierto? Por esta razón soy amigo de tal persona. ¿Qué opinan? Eso debería ser lo real, ¿no? Pero no siempre sucede. No arrancas la amistad con alguien contándole todas tus cosas. Es muy difícil, ¿no? Ninguno de nosotros arranca de esa manera. No te sentás con alguien, con un hombre que no conoces o que lo ves por primera vez y te sentás, ¿no es cierto? Y le empezás a contar todas tus luchas, todas las cosas que están pasando en tu hogar. ¿Cuánto tiempo nos toma llegar a ese punto? ¿Es fácil? No, ¿verdad? Entonces, no sé si ese hoy tendríamos en nuestra mente como un marcador de él es mi amigo. Porque la verdad es que cuesta mucho llegar allá, ¿sí? Pero cuando vemos, por ejemplo, la carta de Juan, cuando pensás en la carta de Juan, lo que va a marcar es qué nos hace tener comunión. ¿Por qué es que los hermanos podemos habitar juntos y no solo una comunión de saludo de cada domingo, sino esta parte de comunión de una relación estrecha de los unos con los otros, ¿sí? Una relación a un aspecto muy íntimo. Y cuando arranca Juan su carta, en el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, mira aquel principio que marca Juan. ¿Qué es lo que hace que personas de la iglesia puedan tener comunión? ¿Qué es lo que hace que creyentes puedan tener comunión? Lo que hace que creyentes puedan tener comunión es que tengamos comunión con el Padre y con el Hijo. Cuando vos pensás entonces, ¿de quién puedo yo convertirme en amigo de los que estamos ahora acá en el CCP? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sería cierto? De todo aquel que es creyente yo puedo ser amigo, porque eso es lo que me vuelve cercano a Él. Eso es lo que hace que yo pueda tener comunión con Él. Lo que hace que yo pueda tener comunión con Él es el Evangelio que oímos, el Evangelio que creímos, es lo que me permite tener comunión con mi hermano. Entonces ese es el primer aspecto, ¿no es cierto? ¿Cómo arrancar relaciones? Lo primero que tenemos que entender es esto, ¿no es cierto? Mi relación va a ser con cualquier creyente, con cualquiera que realmente haya entendido el Evangelio, haya oído y entendido el Evangelio, porque mi comunión con Él es el fruto de mi comunión con Cristo. Entonces, eso va a sacar muchos obstáculos del camino, porque eso va a sacar, ¿no es cierto?, las cosas que yo prefiero, las personas con las que se me hace más fácil, las personas con las que tengo más cosas en común, porque aquel requisito es lo que tienes que tener en común es Cristo. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto, según Juan, en este primer capítulo, es aquellos que marchan hacia la santidad. Porque no solamente tenemos comunión con aquel que dice haber entendido el Evangelio, sino que Juan va a marcar más abajo, ¿no es cierto?, que hay algo que sí estorba la comunión, y es el pecado. Pablo lo ha dicho también, ¿se acuerdan? Aquel que dice ser creyente, pero es un idólatra, fornicario, no tengan comunión con ellos. Porque no podemos tener comunión, no puede haber esta relación íntima con alguien que dice ser creyente. Y vos dices, bueno, pero ese es el primer aspecto. Sí, pero lo que sigue a esta verdadera comunión es una comunión verdadera que trae como fruto la santidad. Entonces, cuando pensamos con quién debo tener comunión, lo primero es con todo aquel que ha entendido el Evangelio, con todo aquel que es creyente. Pero lo segundo, mira, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Imagínate, el marchar hacia la santidad todos juntos es tan importante porque es lo que va a hacer
que yo pueda tener comunión con mis hermanos. La comunión con mi hermano no solamente está afirmada en el evangelio que yo escuché, sino que la comunión con mi hermano se va afirmando en la lucha diaria contra el pecado para la santidad. Porque aquel que dice que está en luz y anda en luz, con ese yo voy a tener comunión, porque es lo único que necesitamos. Hijos del mismo Padre, agradando al mismo Padre. Tenemos comunión efectiva unos con otros. Pero si decimos que estamos en luz y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Entonces, cuando vos mirás Pedro y dice, ¿no es cierto?, a vuestra fe añadid virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y va avanzando en cómo esta fe debe ser dinámica, termina en dos aspectos puntuales: afecto fraternal y amor. Entonces, evidentemente, el pecado es una de las cosas que obstaculiza para que podamos tener relaciones reales unos con otros. Hablaba con alguien el año anterior y me decía, ¿no es cierto?, me está costando mucho llevarme con esta persona en la casa. Y yo le decía, ¿por qué? Y decía, no, porque mira, yo le quiero preguntar algo y siempre lo toma todo a chiste. ¿Sí? Yo quiero hablar con esta persona y cada vez saca todo en broma. O le quiero marcar algo y siempre se termina enojando. Entonces, aparte, ¿qué puedo sacar de él? ¿Sí? ¿Qué me va a enseñar él si no puede ni siquiera batallar con su propio pecado? Entonces uno piensa, ¿no es cierto? Ese es el problema de las relaciones. Porque el pecado afecta a tal punto que pensamos las amistades son para un beneficio personal. Las amistades van a ser amistades siempre y cuando me beneficie la amistad. Pero cuando pensás en la Escritura y la forma en cada vez que habla en el Nuevo Testamento acerca de un amigo, es este amor fileo, un amor leal. Un amor, ¿no es cierto?, que se mantiene en deuda el uno con el otro. Entonces, cuando yo pienso en lo que es amistad, lo que debo entender, ¿no es cierto?, es el pecado estorba la amistad, la santidad edifica la amistad, el evangelio establece la base de la amistad, ¿sí? Pero el pecado destruye la amistad, porque el pecado va a hacer que la amistad se centre en mí mismo. El pecado va a hacer que yo entienda las relaciones como una plataforma para mi vida personal, como una plataforma para mi vida ministerial. Entonces van a convertirse en mis amigos las personas que sirvan para mis propósitos. Van a convertirse en mis amigos las personas de las cuales yo me pueda beneficiar, las personas de las cuales yo pueda sacar provecho. Entonces, imagínate en esta situación, yo le decía a esta persona, pero un verdadero amigo, un verdadero hermano en la fe, miraría todas estas situaciones como una razón para edificar y no como una razón para desechar. Porque las amistades no se desechan cuando dejan de beneficiarte. Las relaciones se afirman en medio de la batalla por medio de la edificación. Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, ¿qué bases podemos poner para la comunión? La primera base que podemos poner es el Evangelio. Todos los que han oído y han creído en el Evangelio podemos tener comunión, porque la comunión nuestra está basada en la persona de Cristo. Y la segunda base, ¿no es cierto?, que podemos tener en esta participación fraternal, cuando dice acá, si decimos que tenemos comunión con Él, esta palabra comunión, ¿no es cierto?, es esta relación íntima, pero cuando abajo dice, ¿no es cierto?, tenemos comunión unos con otros, se refiere a esta participación fraternal. Fraternal se refiere a esta acción de poder tener muchas cosas que compartimos en común. Da la idea, ¿no es cierto?, de un grupo íntimo. Es la misma palabra que podríamos usar para a una pareja de casados, una relación tan estrecha que parecen uno. Esta palabra comunión es verte que tienes tanto en común con la persona que no hay nada que los distinga, que puedan verse como uno solo, ¿sí? Pero es, ¿no es cierto?, el andar en luz. Cuando, cuando pensamos, ¿no es cierto?, en la comunión con quién debo tener, entonces dijimos, el Evangelio es la base, la santidad es la base, este afecto fraternal hacia mi hermano, esta comunión fraternal con mi hermano, está, ¿no es cierto?, estimulada por mi vida de santidad, por mi andar en luz. Cuando pensás en el entorno de CCP, hay muchas cosas que van a ir afirmando las relaciones. Por un lado, va a ir afirmando las relaciones tu agenda, ¿sí?
los ministerios que tienes, el tiempo que comparten, tus compañeros de aula, ¿no es cierto? El estar juntos en la clase, el estudiar todos juntos, aprender todos juntos, sacarse dudas todos juntos, la iglesia donde te congregas, los viajes que tienen en ir y volver. Eso va a ayudar mucho a estimular las relaciones. Pero luego lo que tenemos que tener en mente es cualquiera que se acerque puede ser mi amigo. O sea, el tiempo que compartís en el CCP es un tiempo para edificar relaciones. Pues lo que tienes que pensar entre todos los que están acá es todos estos tendrían que ser mis amigos. Porque de todos estos, en algún momento del día, en algún momento de la vida, en algún momento del plan de Dios, voy a necesitar. ¿Sí? Voy a necesitar de ellos. Vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, de qué manera bíblica uno necesita de su hermano, pero es de todos ellos quiero ser mi amigo, ¿sí? Con todos ellos quiero tener una relación profunda. Entonces, ¿cuáles eran las bases? Pusimos dos bases principales. ¿Cuál es la primera? El Evangelio. Y la segunda, la santidad, ¿sí? El pecado destruye relaciones. Eso tenemos que meternos en nuestra mente, ¿sí? El pecado destruye relaciones. ¿Qué características tienen las relaciones? Lo primero, puse relaciones que se enfocan en el bien de su hermano. Dijimos, una de las distorsiones que el pecado ha hecho en nuestra mente es pensar que mi vida se va a ir relacionando de quienes yo puedo beneficiarme y no de a quienes yo puedo beneficiar. Cuando pensamos, ¿no es cierto?, en cómo muchas veces vivimos nuestras dinámicas y en qué momento buscamos a nuestros amigos, podemos darnos cuenta que hay patrones continuos, ¿no es cierto?, de establecer o ir creciendo, afirmando con gente que se parece a mí, gustos personales, gustos propios o quienes me están ayudando constantemente. Pero lo primero que tenemos que pensar es las relaciones se enfocan en el bien de su hermano, ¿sí? En el bien de su hermano. Proverbios 17:17, un versículo muy conocido. Uno de los consejos que da acá en cuanto a la amistad dice, en todo tiempo ama el amigo. Ese tiempo da la idea de circunstancias, ¿sí? En todo evento, sería una de las traducciones, no se refiere a tiempo de reloj, sino a tiempo de eventos, circunstancias, cosas que pueden ir pasando. Entonces, una de las formas que podríamos verlo, ¿no es cierto?, es en toda eventualidad ama el amigo. En toda circunstancia ama el amigo. Este amor, les decía, tiene esta idea de afecto leal. Tiene esta idea, ¿no es cierto?, de mi amor hacia mi hermano no está basado por el beneficio que tengo de mi hermano. Mi amor hacia mi hermano tiene un afecto de lealtad. Entonces la circunstancia no va a cambiar cuánto yo amo a mi hermano. La circunstancia o la eventualidad que mi hermano está pasando no cambia el afecto que tengo hacia mi hermano, sino que sobre toda eventualidad, sobre toda circunstancia, mi afecto hacia mi hermano sigue siendo honesto. Mi afecto hacia mi hermano sigue siendo leal. Pero avanza el pasaje y dice, y es como un hermano en tiempo de angustia. Una de las traducciones me llamó mucho la atención porque trae la idea más clara de esta segunda parte. Dice, en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació. ¿Sí? Cuando vos pensás en esta segunda parte de en todo tiempo ama el amigo y es como hermano en tiempo de angustia, la idea es, ¿no es cierto?, nació para ese tiempo. Cuando vos pensás, ¿qué es amistad? Es, ¿no es cierto?, pensar, yo nací para poder estar en las circunstancias de mi hermano. Yo nací para responder en un amor leal en toda circunstancia a mi hermano. Yo nací para estar en los momentos de adversidad de mi hermano. Entonces, cuando los momentos de adversidad de tu hermano pesan o duelen, una de las cosas que debemos traer a nuestra mente es esto. Es la única razón por la cual es mi amigo. Esta persona es mi amigo y yo me relaciono con esta persona para este momento justamente, para buscar su bien. Entonces, el momento de la adversidad
es el momento donde tienes que ser amigo, porque naciste para eso. Naciste para ser amigo en ese momento. Naciste para amar a tu hermano en toda circunstancia, pero naciste para ser amigo en la adversidad. Entonces, los momentos de adversidad es el momento donde tienes que ser amigo, donde tienes que vivir como amigo, donde tienes que mostrarte amigo, porque nacimos para eso. Cuando vos pensás, ¿no es cierto?, la forma en cómo escribe Salomón, es este gran consejo que él da, ¿sí? Este es el gran consejo para los que quieren tener amigos, ¿sí? Nacieron para ellos. Entonces cambia mucho el enfoque de nuestra cabeza, porque lo que debemos pensar es la amistad no es alguien que me retribuye, ¿sí? Lo que yo hago y cómo yo me entiendo desde el lado de la amistad es yo estoy para él, ¿sí? Yo estoy para él. Y esto podemos ver mucho en David y Jonatán, ¿no? Jonatán estuvo para David, hizo todo, le advirtió, lo guió, le ayudó a escapar, ¿no es cierto? Estuvo para él, porque la amistad no es cuánto yo saco del otro, sino cuando pensamos en por qué relacionarme y cómo profundizar en relaciones con mis hermanos, es pensar de esta manera, yo estoy para él, yo estoy para él. Y entonces es más fácil profundizar en una relación con ese pensamiento, ¿no? Porque entonces hay varias cáscaras de la cebolla que ya vas sacando. Porque estás pensando, ¿no es cierto? Mi hermano no es mi enemigo. Yo nací para estar con mi hermano. Yo nací para servir a mi hermano. Yo nací para amar a mi hermano lealmente en toda circunstancia. Entonces, ¿por qué cubrirme tanto? ¿Por qué defenderme de mi hermano? ¿Sí? Yo estoy para él en el momento de la adversidad. Vamos a ver otro versículo. Juan 15. Quince, 13 y 14. Dice, desde el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Acá cuando usa la palabra amigo, está usando este amor fraternal. Por sus amados sería la palabra, la traducción, ¿sí? Por sus amados. Vosotros sois mis amigos, mis amados, si hacéis lo que yo os mando. Imagínate, acá Jesús está estableciendo una relación muy parecida a la de Primera de Juan, ¿no? El evangelio era lo que establecía comunión. Y acá Jesús dice lo mismo. O sea, ¿por qué nosotros, Jesús con ellos, por qué les puede llamar de esta manera? Y dice, porque ustedes hacen lo que yo les pido. ¿Sí? No que Jesús haya sido un amigo egoísta que está, ¿no es cierto?, diciéndoles, ustedes hagan lo que yo les digo y entonces van a ser mis amigos, sino que la verdadera comunión con Él se debe evidenciar en la obediencia. Él era Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la verdadera comunión con Él. En que hagan lo que le agrada a Dios, lo que yo les pido, eso hagan. Y entonces ustedes son mis amados. ¿Sí? Pero lo que marca acá es, ¿no es cierto?, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan lo vuelve a repetir en su carta, en el hecho, ¿no es cierto?, de si ves a tu hermano tener necesidad, ¿no es cierto?, no cierres tu mano. Y en los versículos anteriores a ese nos dice, ¿no es cierto?, que el verdadero amor es dar la vida por tu hermano. Acá Jesús está diciendo lo mismo. O sea, esta es la muestra más clara de que Jesús amó a sus cercanos, el poner su vida por sus amados. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en lo que implica, ¿no es cierto?, la amistad, dijimos, las relaciones no se basan en un aspecto egoísta, sino las relaciones se van a edificar desde el dar bien a mi hermano, y es este aspecto, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Yo estoy dispuesto a dar mi vida. La disposición a entregarlo todo por tu hermano. Y cuando pensamos la disposición a entregarlo todo, es todo. Entonces, si lo pensamos desde esta manera, ¿no es cierto?, desde el día en que yo conocí al Señor y decidí, ¿no es cierto?, seguirlo a Él y fui amado por Él, el amor que Él me da, yo tengo que administrarlo. Y ahora el amor que Él me mostró, yo tengo que mostrarlo. Entonces, yo estoy dispuesto a dar la vida por mi hermano. Si yo estoy dispuesto a dar la vida por mi hermano, un poco de tiempo, ¿qué es comparado con la vida que le doy? Si yo quiero, ¿no es cierto?, darle toda mi vida a mi hermano, ¿qué es un poco de tiempo? ¿Qué es un poco de tiempo? Y pensamos en el CCP, ¿no es cierto? Cada uno está con cosas cargado. Una vez que arranca el año,
Estás cargado con tu trabajo, con tus tareas, con tus lecturas, exámenes, familia, hijos, ¿no es cierto? Y alguien te dice, che, necesito ayuda, ¿sí? No entiendo esta parte. Y lo que está en tu mente, ¿no es cierto?, es el ratón girando a mil con todo lo que tienes que hacer el resto del día. Y es eso, si yo amo a mi hermano y puedo dar mi vida por él, ¿qué son unos minutos para dárselo a él? ¿Qué representa estos minutos para amar a mi hermano cuando yo podría dar la vida por mi hermano? Entonces tenemos que pensar en eso, ¿no es cierto? El buscar el bien de mi hermano es lo que hace que una relación se profundice, porque no estás buscando el beneficio de tu hermano, estás entregando todo a tu hermano. ¿Te entiendes? Yo nací para esto, yo nací para el beneficio de él, yo nací, ¿no es cierto?, para el tiempo de adversidad de él. Yo puedo darle la vida a mi hermano. Entonces, si la disposición es darle la vida, cualquier cosa que me pida todavía es nada, porque yo la vida le daría a él, ¿sí? Porque de esa manera nos enseñó el Señor. Para eso nos salvó. Ese es el verdadero amor. Dar todo, dar la vida. Entonces, si te pide un poco, es nada comparado con todo lo que tengo para dar a mi hermano. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Hay pecados que estorban este aspecto de dar el bien a tu hermano. Cuando pensás, ¿no es cierto?, en cómo muchas veces nos relacionamos con las personas, una de las cosas que pensamos es cómo yo me estoy beneficiando del otro, ¿no es cierto? O pensar en la amistad como algo recíproco. Mientras yo reciba el bien de él, él va a recibir el bien de mí. Entonces, esto es uno de los aspectos que destruyen relaciones, donde yo me voy a mostrar disponible a la medida que la otra persona esté disponible, donde yo me voy a mostrar afectuoso a la medida que la otra persona se muestra afectuosa, donde yo voy a abrir mi corazón a la medida que la otra persona abra su corazón. Y entonces, ¿no es cierto? Eso destruye amistades, porque lo que estamos pensando, la amistad es recíproca. Si yo lo hago, vos hazlo, y entonces somos amigos. Pero acá Jesús no habla en ningún punto de eso. Acá Jesús va a estar mostrando, ¿no es cierto?, que la amistad se va a afirmar en todo lo que yo puedo entregar por mi hermano, no en todo lo que puedo recibir de mi hermano. Cuando pensamos entonces en la amistad, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, la amistad es bondadosa, porque lo que busca constantemente la amistad es el bien de mi hermano. Lo que busca constantemente la amistad es que mi hermano encuentre el bien, no que yo encuentre el bien. Porque en que mi hermano encuentre el bien, yo soy bendecido. En que mi hermano encuentre el bien, entonces yo he hecho la tarea. Porque de esa manera me mandó el Señor a amar con todos los que tengo comunión. Entonces, cuando pensás en la carrera cristiana y ves a todo este grupo de hombres, pues tienes que pensar, no se trata de quién llega más rápido el día de la graduación. No se trata de quién se llega a graduar en los 3 años sin perder ninguna materia. Tu meta es, ¿no es cierto?, no quiero dejar a nadie atrás. Me voy a parar al lado del que sea, pero que todos avancemos juntos. Es amar a tu hermano de tal manera que te preocupe tanto su estudio como el tuyo, que te preocupe tanto su vida como la tuya, tanto su familia como la tuya, porque vos debes pensar, fui salvado para buscar el bien de mi hermano. No hay otra cosa. Yo tengo que buscar el bien de él. Yo tengo que amar como el Señor ama. Tengo que entregar mi vida por mi hermano. ¿Sí? Tiene sus desafíos, ¿verdad? Tenemos muchas limitaciones, pero Juan marca, ¿no es cierto? Hay algo que sí podemos hacer unos por otros y es orar. Cuando pensás, ¿no es cierto?, en este aspecto, dice de cerrar la mano ante la necesidad de tu hermano y dice, bueno, fíjate tu corazón. Si tu corazón te acusa, porque realmente sí tienes para ayudar, bueno, Dios lo sabe todo. Pero dice, si realmente tu corazón no te acusa, porque realmente no tienes para ayudar, hay algo que sí sabes. ¿Sí? Si vos le pides, Él te da. Entonces, lo que tienes que pensar, ¿no es cierto? Vive una relación de amistad que no refleje egoísmo,
que refleje, yo quiero el bien de mi hermano. En lo que no le puedo ayudar, oro por él. En lo que él tiene que hacer, oro por él. Porque lo que entiendo es, mi bien es que él vaya a su bien, que él sea bendecido, esa es mi bendición. ¿Sí? Siguiente. Relaciones que buscan la edificación mutua. Relaciones que buscan la edificación mutua. Cuando pensamos en buscar el bien de tu hermano, este es otro de los aspectos en los que muchas veces nos cuesta. Y es, ¿qué lugar tengo yo en la vida de santificación de mi hermano? ¿Qué lugar tengo yo en la vida de crecimiento de mi hermano? ¿Cómo voy a edificar la vida de mi hermano? Entonces hay situaciones que tu hermano está viviendo de las cuales te sientes muy ajeno a su vida. Cuando vos miras, ¿no es cierto? Y constantemente le está yendo mal en sus exámenes, constantemente no está entregando tareas. Cuando tu hermano, ¿no es cierto?, empieza a faltar. Los que conviven entre solteros, ves que tu hermano está viviendo en pecado. Y entonces vos piensas, ¿no es cierto? Sí, pero es alumno. Él tiene que hacer lo que le mandan. No puede estar como su padre, empujándolo a que haga la tarea. No puede estar todo el tiempo pidiéndole que estudie. Yo también tengo que hacer mis cosas. Pero cuando pensamos, ¿no es cierto?, las relaciones son para edificación. No tiene otro propósito la relación. Primero pensamos, ¿no es cierto?, es para el bien de mi hermano, y ahora la relación es para la edificación de mi hermano. Uno de los pasajes, todas las dinámicas de los unos a los otros es lo que podríamos vivir entre nosotros como creyentes, pero una de las que marqué como punto acá es la de Gálatas. Gálatas 6, cuando dice, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero mira, en el versículo 2, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, por un lado, ¿no es cierto? Ves a tu hermano cometiendo un pecado, ve, haz tu tarea, restáuralo, ¿sí? Restáuralo, sé parte en que tu hermano que ha cometido pecado vuelva al lugar donde tiene que estar, que sea efectivo en su vida de arrepentimiento, que sea efectivo en todo lo que tiene que hacer delante de Dios para que sea vindicado y vuelva al camino correcto, que vuelva a ser efectivo en el cuerpo, que vuelva a ser útil en el cuerpo, que pueda cumplir la función para la cual fue salvado. Pero lo siguiente que dice, ¿no es cierto?, es sobrellevar. Aprender a poner tu carga sobre carga, ¿sí? Y este es el aspecto que cuesta muchas veces, porque pienso lo de marcar pecado, a veces se nos ha hecho muy habitual, ¿sí? Que no está mal, es bueno. Pero el siguiente aspecto es el aprender a llevar la carga de tu hermano. Porque, ¿no es cierto?, pensamos, mi tarea es enmarcarle y acompañarle a restaurar. Pero cuando el pecado de tu hermano empieza a pesar demasiado, entonces te empieza a estorbar. Y acá la orden de Pablo es sobrellevar la carga los unos de los otros. ¿Cómo edifico mi relación con mi hermano? Y tiene este aspecto muy importante. Aprende a cargar con él lo que a él le pesa. Aprende a poner sobre tu carga la carga de tu hermano. Aprende a dolerte con lo que él se duele, gozarte con lo que él se goza, pero sobre todo aprende a cargar el dolor de tu hermano. Aprende a cargar, ¿no es cierto?, y lidiar con el dolor que el pecado ha traído a tu hermano. Aprende a cargar, ¿no es cierto?, con todo el esfuerzo que implica empujar a tu hermano a vivir la vida que le agrada a Dios. Y muchas veces podemos quedarnos cortos en esta tarea porque pensamos, ¿no es cierto?, y es la responsabilidad de él hacerlo. Pero ¿cuánto te pesa a vos que no lo esté haciendo? ¿Cuánto te pesa a vos el dolor que tu hermano está cargando o lo que está viviendo a causa de su pecado? ¿Cuánto te pesa a vos la pereza de tu hermano? No cuánto te molesta. Porque llega un momento donde la pereza de nuestro hermano nos molesta, ¿verdad? Proverbios lo dijo. Humo a los ojos, vinagre a los dientes. ¿Sí? Porque así es el perezoso. Empieza a causar molestia con los que le rodean, porque, ¿no es cierto?, su incumplimiento, su desorden, empieza a causar molestia.
Pero no te estoy preguntando cuánto te molesta el pecado de tu hermano, sino cuánto te duele el pecado de tu hermano. ¿Cuánto realmente nos duele al punto de decir, ¿no es cierto? Mira, yo te ayudo. Vamos juntos. Pararnos al lado. Sentate. Haz tu devocional. Sentate, haz tu tarea. Dale, vamos a sentarnos juntos a leer. Vas a terminar tu lectura. ¿Cuánto realmente estamos dispuestos a cargar lo que Dios nos le da a mi hermano? ¿Cuánto realmente estoy dispuesto a pararme al lado de mi hermano para poder vivir esta vida de batalla juntos? Llevar su carga. ¿Sí? Porque el que nos moleste es fácil. Es fácil, ¿no es cierto?, ponerme a un lado de mis hermanos que ya me están molestando con su pecado, o que me empiezan a incomodar por su pecado, que me empiezan a lastimar por su pecado. Pero ¿cuánto nos paramos al lado? Les decía de este alumno, ¿no es cierto? Yo lo que le desafiaba es, bueno, sentate con esta persona y ayúdale a estudiar. ¿Por qué no puedes hacerlo? ¿Por qué estás más interesado en seguir recibiendo conocimiento, pero cuando tu hermano que necesita ayuda no está sentado al lado para ayudar? ¿Por qué cuando tu hermano empieza a afectarte con su pecado, con su inmadurez, vos que sos más maduro, no decides ponerte al lado para ayudarlo y decides ponerte a un costado para que él se vaya en su madurez? Porque no nos estamos acostumbrados a vivir este principio, a poder llevar la carga de mi hermano, a poder mirar, ¿no es cierto?, su inmadurez es mi carga, porque mi tarea como hermano es acompañarlo a este hermano hacia la madurez, que sea como Cristo. No solo el discípulo que te encargaron para que discipules, no solo los hombres que Dios te dio para edificar, sino todo hermano que está al lado tuyo y lo ves viviendo de esta manera, carga su carga, lleva su carga, ponla sobre la tuya y párate al lado para caminar. Porque dice, de esta manera cumples la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Cristo asume, ¿no es cierto? Vos ya te amas lo suficiente. Ahora ama a tu hermano como te amas vos. Ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Cuando pensamos, ¿no es cierto?, el qué es lo que me mueve a poder llevar la carga de mi hermano, es este aspecto. Cristo, su amor. Cuánto lo amo a Él, cuánto me amó Él a mí y del amor que Él me ha dado para administrar. Entonces tomo de ese amor y yo puedo darle a mi hermano y tomar su carga y llevarla junto con la mía y caminar juntos hacia adelante. Pero es, ¿no es cierto?, aprender a llevar la carga con tu hermano. Eso es edificante. Porque la exhortación es importante, es muy importante. El consejo es muy importante, lo vamos a ver ahora en un rato. Es muy importante. Pero lo que sigue después es muy importante. ¿Cuánto estás dispuesto a pararte al lado para llevar su carga? ¿Cuánto estás dispuesto? Porque si solo vas, ¿no es cierto?, y le tiras un montón de piedras encima con todo lo que está haciendo mal, le enseñas lo que debería ser bien, pero le dejas tirado con todas sus piedras y vos seguís derecho, entonces, ¿en qué edificó la relación? ¿En qué edificó? Si solo le mostraste toda la carga que él tiene, todo el pecado que tiene que abandonar, y vos seguiste derecho a marcar a otro. Porque lo que sigue la restauración es este mandato: lleven la carga los unos de los otros. Llevemos la carga los unos de los otros. Es parte de todo el proceso. Busquemos este tipo de relaciones. Seamos este tipo de relaciones en los que nos edificamos no solo en la exhortación, sino que nos edificamos en pararnos al lado uno a otro. Yo te acompaño, vamos, avancemos. Tienes que memorizar, ¿qué vas a memorizar? Memoricemos. Tienes que estudiar, ¿qué vas a estudiar? Estudiemos. Sí, porque para eso fui salvado. Es así lo que estableció el Señor. Sí. Segunda cosa, confesemos nuestras ofensas, vivamos una vida de rendición de cuentas. ¿Quieres edificar la vida de tu hermano? Ríndanse cuentas. Cuando ves ahí en el libro de Santiago, lo hemos visto ya varias veces, dice dos aspectos muy importantes en la vida de batalla del creyente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Entonces, no solamente vamos a edificar, ¿no es cierto?, por medio de la exhortación y pararnos al lado de mi hermano y cargar las cargas con mi hermano, sino que en este aspecto de rendición de cuentas. Este aspecto de rendición de cuentas, cuando pensamos en el confesar vuestras ofensas, esta palabra confesar da la idea de narrar, ¿sí? Da la idea de alguien que se para y cuenta una historia con detalles. Cuando pensamos en confesar, hablamos el otro día en nuestro grupito de rendición de cuentas y decíamos, ¿no es cierto? La confesión a mi hermano es genuina cuando viene, ¿no es cierto?, como fruto de mi arrepentimiento delante de Dios. Entonces yo primero fui a Dios y pedí perdón por mi pecado, realmente dolido por lo que hice. Y entonces eso se evidencia, ¿no es cierto? Los siguientes, voy y busco a alguien para decirle, porque lo que yo le dije a Dios que me dolió hacer, ahora quiero que mi hermano me acompañe en abandonarlo. Cuando pensás en confesar, es esta idea de ir y contar tu pecado. Una de las formas en las que se puede entender la palabra confesar da la idea de apuntar o señalar en el juicio. Entonces muchos han tomado este aspecto de la confesión para decir, no, no se trata de rendición de cuentas, se trata de que si yo ofendía a este hermano, voy y hablo con este hermano. Pero acá la palabra en la que habla, ¿no es cierto?, es sacar hacia afuera el pecado que cometiste, contar hacia afuera el pecado que cometiste. Y por esto se da la idea de narrar y no de ir y apuntar, de ir y marcar la ofensa, sino la idea de ir y narrar la ofensa, contarle a otro la ofensa. Entonces, cuando habla de confesar, es esta idea, ¿no es cierto?, de el pecado que cometiste, ve y cuéntalo, ve y cuéntalo. Cuando cuentas tu pecado, lo que estás mostrando, ¿no es cierto?, no es quiero calmar mi conciencia al contártelo, sino la confesión de pecado es el inicio de todo un camino de arrepentimiento. Es solo la punta del hilo, ¿no es cierto?, donde vos arrancas y dices, mira, yo no quiero tener más este pecado en mi vida, lo quiero sacar. Lo quiero sacar porque entiendo que no le agrada a Dios. Lo quiero sacar y entonces humillas tu corazón, abres tu corazón, expones tu pecado y dices, no lo quiero tener más. Cuando pensamos, ¿no es cierto?, en confesión, pensamos en el hecho de necesito hablar a mi hermano lo que hoy estoy guardando. Necesito humillar mi corazón ante mi hermano porque ese es el camino para la salvación del pecado. Ese es el camino que el Señor va a usar para limpiarnos. Cuando hablamos de confesión de pecados, lo que pensamos, ¿no es cierto?, es en esta intencionalidad, en ir y contar a mi hermano el pecado en el que he caído, el pecado que he cometido. ¿Por qué debemos confesar pecados? ¿Por qué debemos practicar la rendición de cuentas? Primero, porque reconozco que mi pecado tiene que ser abandonado. Mati, me acuerdo que en un momento me decía, muchas veces en lugar de abandonarlo, lo queremos tener como ese amigo que tus papás no te dejaban tener. ¿Viste? Entonces lo sacás por ahora, pero lo dejas ahí en la esquina. Es, quédate ahí, cuando mis papás se vayan yo te aviso, entonces lo dejas entrar. Entonces, muchas veces pensamos, eso es arrepentimiento, ¿no es cierto? Es decir, perdón, Señor, por el pecado que cometí, pero no estás abandonándolo, lo estás poniendo a un costadito hasta el siguiente momento donde quieras invitarlo de vuelta a entrar. Cuando hablamos de confesión de pecado, es este poder reconocer, yo quiero abandonar mi pecado, no lo quiero tener más, no quiero, quiero sacarlo. Entonces reconozco, ¿no es cierto?, que mi pecado tiene que ser abandonado. Lo siguiente, eh, debo confesar mi pecado porque esto es para lo que el Señor me salvó. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, la forma en cómo Dios se glorifica en un hombre salvado es que un pecador rescatado por Cristo decida vivir de manera santa y sin mancha. Cuando estamos decidiendo ocultar el pecado y no confesarlo, lo que estamos decidiendo es vivir para nuestros propósitos y nuestros placeres y no para los propósitos para los cuales fui salvado. Darle la gloria a Él siendo santo y sin mancha. Darle la gloria a Él siendo santo y sin mancha. Entonces confieso mi pecado no solo porque reconozco que quiero abandonarlo, sino que reconozco el propósito para el cual fui salvado. Fui salvado para vivir santo y sin mancha delante de Él. Confieso mi pecado por temor al Señor.
El decidir no abandonar mi pecado evidencia mi falta de temor. El decidir no abandonar mi pecado evidencia un problema espiritual mucho más profundo que el pecado que cometí. Evidencia, ¿no es cierto?, no solamente que soy un soberbio, que no quiero mostrar mi debilidad a mi hermano, sino que soy un soberbio a tal punto de que no temo lo que Dios va a hacer por causa de mi pecado. No temo a Dios. Él lo conoce todo y no me importa. Él lo sabe todo y no lo voy a contar. Y lo escondemos esto tras la mentira, ¿no es cierto? De ya se lo dije a Dios y eso es suficiente. Pero ese es solo el primer paso. Si vos realmente odias el pecado que cometiste y fuiste a pedir perdón al Señor por haberlo hecho, lo siguiente es, tengo que dejarlo. Y el camino bíblico que el Señor ha marcado para dejarlo es pedir a tu hermano la ayuda para dejarlo. Contarle a tu hermano el pecado para abandonarlo. Ese es el camino bíblico que Dios ha dejado. Entonces, ir a contar a mi hermano sin estar arrepentido delante de Dios es falso. Pero ir a llorar delante de Dios y no avanzar en el proceso de arrepentimiento es tan falso también. Pero es mucho peor aún, ¿no? Porque estoy hablando con Dios de mi pecado que me duele, sabiendo que Él conoce mi corazón y que en mi corazón realmente no está el deseo de abandonar mi pecado. Está solamente el dolor por haberlo hecho, pero no el deseo de dejarlo. Entonces, por eso es lo siguiente, el siguiente paso es voy y lo digo. Voy y lo digo porque lo que le estoy diciendo a Dios que le ofendió, realmente quiero abandonarlo para no ofenderlo más. Entonces voy y lo digo. Evidencia mi temor a Dios. Cuando confesamos nuestro pecado, estamos dando este paso de mostramos la disposición de querer realmente abandonarlo. Y segundo, último, cuando confieso mi pecado, reconozco mi necesidad de ser restaurado. Entonces, ese es el paso que muchas veces olvidamos. Cuando yo hablo con mi hermano, no le cuento para aliviar mi conciencia. Cuando yo hablo con mi hermano, le estoy pidiendo ayuda porque necesito abandonar mi pecado y vindicarme y vivir el nuevo hombre. Entonces debemos estar dispuestos a hablar. Mi hermano tiene que estar dispuesto a escuchar, pero tengo que estar dispuesto a obedecer lo que me piden. ¿Sí? Dispuesto a obedecer, porque lo que busco es la vindicación. Busco volver al lugar donde tendría que estar, a cumplir, ¿no es cierto?, el rol dentro del cuerpo que tendría que estar cumpliendo, que mi pecado no me permite. Entonces la confesión no es solo ir y escupir basura, ¿no es cierto?, con tal de que mi conciencia quede tranquila. Listo, lo hablé. ¿Sí? La confesión tiene estos aspectos. Quiero abandonar mi pecado, quiero ser restaurado de mi pecado. No quiero estar más, lo quiero abandonar. No lo quiero tener más. No fui salvado para esto. Yo temo al Señor. Quiero dejarlo. No quiero volver a ofenderle. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en relaciones que edifican, tenemos que pensar esto. Cada uno de ustedes tiene un rol muy importante en su iglesia local, primeramente, ¿sí?, con los hermanos de su iglesia local, pero entre ustedes, todo lo que conozcan de ustedes en los grupitos de los viernes de rendición de cuentas, no se debe quedar ahí. Si tu hermano el viernes dice, miren, yo estuve batallando con esto, oren por esto, tu tarea no es solo escucharle en el momento. Tu tarea es, ¿qué voy a hacer ahora con lo que escuché? ¿Cómo voy a trabajar en la vida de mi hermano? ¿Qué voy a hacer para ayudarlo? Le vuelvo a preguntar, oro por él. ¿Qué hago? Porque, ¿no es cierto?, mi tarea es poder vivir la vida de cuerpo natural y bíblica, poder vivir relaciones de manera bíblica. Y esta parte de las relaciones de la confesión es, ¿no es cierto?, yo escucho lo que me dijiste con la disposición de restaurarte en lo que me dijiste, ¿sí? Y la disposición del otro es yo te cuento lo que te voy a contar con la disposición de obedecer lo que me dices. Tiene que haber estos dos aspectos en la confesión, pero hay un aspecto más que marca Santiago, y no solamente confesar, sino orar unos por otros para que seáis sanados. Entonces, cuando vos estás pensando cuál es el camino que el Señor va a usar para darme victoria, está toda la dinámica bíblica del cambio de Efesios 4, pero está este aspecto muy importante. El Señor quiere que tu hermano ore para que vos tengas victoria. El Señor va a usar la oración de tu hermano como el medio eficaz para que seas salvado de tu pecado, para que seas sanado de tu pecado.
El Señor va a usar la oración de tu hermano como este medio eficaz para tu vida. Entonces, cuando vos pensás, ¿no es cierto? Yo puedo sentarme y estudiar la Biblia acerca de mi pecado, yo puedo hacer todas las anotaciones, puedo escribir toda la parte práctica, todo lo que voy a hacer para vivir el nuevo hombre. Hay este ingrediente muy importante, que tu hermano ore por vos. Entonces, cuando estás siendo tentado y cuando vienen los deseos hacia el pecado, este aspecto es crucial. Mi hermano tiene que orar por mí, porque yo sé todo lo que tengo que hacer, pero el Señor dijo que tiene que ser la oración el medio eficaz para ser sanado. La oración es el medio eficaz por el cual el Señor te va a dar la victoria. Entonces, muchas veces somos soberbios aún en eso, ¿no? De pensar, yo puedo hacerlo, yo puedo tener la victoria solo, y nos olvidamos de este aspecto. Mi victoria no solo depende de mi efectividad en la obediencia de la verdad, mi victoria depende de la efectividad de la oración de mi hermano. Entonces, al mismo tiempo, para todos los que escuchamos a un hermano hablar, tienes que tener esto en mente. Cuando un hermano te pide que ores por su batalla, tienes que orar por su batalla, porque sos el medio que Dios quiere usar para sanarlo. Cuando un hermano te confiesa su pecado y le decís, ¿no es cierto? Ahora ve y obedece la verdad. Tienes que orar por tu hermano, porque la victoria de tu hermano depende de la efectividad de tus oraciones. Entonces, no estamos aislados, no estamos ninguno sin responsabilidad en toda la tarea. Tenemos una tarea clara para cumplir cada uno. Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto? Dijimos, las relaciones buscan el bien de mi hermano. Las relaciones, ¿no es cierto?, se edifican, buscan la edificación de mi hermano. Dijimos en la exhortación, la restauración, para aprender a llevar la carga de mi hermano, la confesión, la rendición de cuentas hacia mi hermano. Proverbio 27:9. Dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Este versículo me gusta mucho por estos aspectos que tiene el consejo, ¿sí? Primero, la calidad del consejo. Dice, es el cordial consejo. Esa palabra cordial da la misma idea de los aspectos de arriba. El aspecto del ungüento, lo que trae calma, las palabras calmas de tu hermano, ¿sí? Pero la palabra consejo da la idea de palabras que proveen dirección. Entonces, cuando vos pensás, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que mi hermano necesita? Vos tienes que pensar eso. Cuando yo estoy instruyendo a mi hermano y dando dirección a mi hermano, dándole el consejo a mi hermano, mis palabras tienen que ser como este ungüento, ¿sí? Mis palabras tienen que ser las palabras que alivian y que dirigen. Entonces, cuando piensas, ¿no es cierto?, en cómo va a ser mi amistad con mi hermano, vos tienes que pensar, no se trata de mí. No se trata de cuánto te dolió lo que hizo, no se trata de cuánto te frustra que todo el tiempo te pregunte lo mismo o que todo el tiempo se mande líos. ¿No es cierto? Lo que vos debes pensar es mi relación con mi hermano debe tener estos aspectos. ¿No es cierto? Debo ser cordial, lleno de bondad, buscar su bien, dirigirle amorosamente, que todo lo que yo le digo sea este ungüento que calma y dirige. A veces confundimos la exhortación con dejar al hermano adolorido, ¿no es cierto? Y caminar. Tú lo dejas rengo y ahora lo mandas a caminar, ¿verdad? Pero acá me gusta mucho porque el consejo de Proverbios es, tus palabras deben ser como un ungüento, deben ser cordiales, buenas, ¿sí? Que dirijan, que den dirección. Entonces, la firmeza no quita la cordialidad. La firmeza no quita la bondad. La firmeza está llena de bondad, llena de amor, nada más que con un tono diferente. Pero pensamos, ¿cierto? ¿Cómo voy a edificar la vida de mi hermano? Vemos estos aspectos constantes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no, avanzamos a otro punto. ¿No? Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto? Dígame, hermano.
Sí, sí, sí. Mi tarea no es llegar solo a la meta. Mi tarea es que seamos cuerpo. Entonces, sí, parte de vivir las relaciones es ser amigos, ir y buscar. Ujú, ujú. Si te haces llamar amigo, sería, ¿no es cierto? Si vos te haces llamar amigo, debes buscar el bien de tu hermano. Y buscar el bien de mi hermano es empujarlo para que no se quede. Sí. El problema es que muchas veces nos vemos distantes de ese título amigo, de ese título hermano, y debemos pensarlo de esa manera. O sea, ninguno debe ir más adelante que el otro. Todos debemos ir a la par, debemos empujarnos todos. Porque eso es ser amigo, eso es afirmar relaciones. No busco mi bien, busco el bien de todos. O sea, si lo que amo es la iglesia del Señor, amo toda la iglesia del Señor. Entonces anhelo que mi iglesia sea edificada como tu iglesia sea edificada. Entonces me debería doler que uno de ustedes quede atrás. Sí, porque la meta es que la iglesia del Señor sea edificada. Ujú, sí. Pero sí, es dejar de velar por nuestro bien, es mirar por todos. Ujú, sí. ¿Alguna pregunta más? Yo les hago una pregunta. ¿Qué tan intencionales son en buscar relaciones profundas dentro de la iglesia local? A ver, ¿quién se anima a contestar? ¿Qué tan intencional eres en buscar relaciones profundas o en profundizar las relaciones que ya tienes? Como Jesús, ¿no? Bueno, yo en mi parte, muchas veces, no solo en la iglesia, ¿no? Tanto yendo a un kiosco o primeramente siempre muy importante el respeto como puede ser el saludo. Y Mm, luego quizás ves la persona cómo está o qué necesita. Entonces, o como también Jesús pidió un solo vaso de agua para beber, pero la intención no era eso, y era terminar el evangelio que el Señor Jesucristo, que su Padre le envió para evangelizar. ujú. Yo creo que de esa manera y a todos el Espíritu de Dios nos empieza a usar todo lo que vemos en su palabra y aún uno no sabe en qué momento te va a usar, pero yo me doy cuenta de esa manera, a mí me usa. Eh, por ejemplo, un ejemplo, el otro día yo voy a comprar una carne, ¿no? En Ajá. una carnicería compartía la palabra de Dios al carnicero y luego cuando yo estaba hablando ahí, vino un hombre de un matadero, entonces pide carne, si le podía dar prestado. Entonces eh, yo le escucho y lo veo. Anda a preguntarle a tu jefe si autoriza, te doy. Y va el hombre. Recién había entrado a trabajar hace 2, 3 días. Entonces luego yo salgo de la carnicería, había comprado 4 kilos de carne. Entonces sale y el hombre viene y pasa de largo, ya no entra a la carnicería. Hombre, vení, no, no le conozco, viste, pero vení. ¿Te dijo algo tu jefe? Le dije, sí, pocos días estoy trabajando y no tengo para nada para comer. Bueno, vení, acá tenés. Y ahí empiezo sabes que el Señor te envía esto y el Señor te ama. Y empezamos a compartir, estábamos ahí 25 minutos para poder compartir de la palabra y él se había enfriado, muchas cosas por motivos de su familia, tanto por no conseguir trabajo. Y bueno, y así fue entrando y bueno, ahora tenemos contacto con ese hombre. Yo creo que de esa manera uno siempre el evangelio va a entrar a uno. Y ahora con sus hermanos de la iglesia, con personas, hombres que caminan al lado suyo,
¿Qué tan intencionales son en profundizar sus relaciones? Para mí está siendo un desafío porque me estoy integrando a la iglesia. El año pasado comencé a congregarme, hacía ministerio los fines de semana ahí. Y, y bueno, está siendo como un desafío poder integrarme, pero al mismo tiempo está siendo muy lindo poder compartir con los hombres. Hace unos días, bueno, salió la oportunidad de poder visitar a uno de los hombres y pasar una tarde con él. Y, y es lindo y veo el fruto y es una bendición para mí, pero aún queda mucho por desafiar mi corazón también en relación a quizás a la pereza de salir, de viajar, el estar en un nuevo entorno como es ahora estar viviendo en Buenos Aires, pero y con todo lo que implica con las distancias, pero es algo en lo que estoy creciendo y algo en lo que, bueno, Dios me está desafiando en este último tiempo, pero ha sido una bendición ir de a poco pudiendo compartir con los hermanos, con los hombres, eh, y ver el resultado de que es un ánimo para mí tremendo, pero también es un ánimo para ellos, a pesar de que a veces yo sea más bendecido por esa relación que ellos con la mía, aún así veo que el resultado es un ánimo para la iglesia. Entonces, esa ha sido mi experiencia con eso. Lo lindo de las relaciones es que sos bendecido al enfocarte en otro. Cuando pensás de qué manera el Señor te va a dar crecimiento, uno de los aspectos que uno tiene que entender es vas a crecer cuando dejes de pensar en vos mismo, ¿sí? Porque al pensar en el otro, tu fe se vuelve activa. Cuando pensás, ¿no es cierto?, la razón por la que Pedro dice que nuestra fe debe ser dinámica es para que amemos. Entonces, la fe deja de centrarse en quién es Cristian y es, ¿no es cierto?, en cómo puedo ser útil para mi hermano. Cuando pensás en Efesios y cuando dice que Dios nos regaló, ¿no es cierto?, enseñadores en la iglesia para que nosotros seamos edificados, dice que es para el servicio a los santos. Entonces, cuando vos te sentás cada domingo a escuchar, cada clase a escuchar, debes pensar todo lo que estoy aprendiendo es para mi hermano, es para serle útil a él. La razón por la cual debo obedecer es porque tengo que ser útil para mi hermano. Y entonces empiezas a ser bendecido y empiezas a crecer por amor a tu hermano, por servicio a tu hermano. Es lo lindo de las relaciones. Cuando empiezas a profundizar en amistad, lo que te lleva es a esto, a pensar cuán bendecido soy al interesarme por mi hermano. Pero nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta profundizar en la relación. ¿Por qué nos cuesta? ¿Qué áreas son las que más les cuesta en ese aspecto? En poder ir un paso más allá de lo que veíamos ahora, la confesión, el consejo, la exhortación. ¿Por qué nos cuesta llegar a ese punto con las amistades o las relaciones con los hombres, tanto acá como en la iglesia? ¿Qué opinan? Si no hubiera actividad de rendición de cuentas, ¿sí? ¿Cuánto profundizarías en tu relación con tus hermanos? ¿Quién se anima? Ujú. Yo lo veo, ¿no? En mí, muchas veces el miedo. ¿Será que me va a abrir? ¿Estará ahí? Mm, Me pregunto, ¿no? mm, Pero, y muchas veces quizás voy así carnalmente también, y no está ahí, o está ahí, pero no me abren. A veces también el otro tiene miedo. Quizás ujú, este me viene a ver. mm. Y muchas veces en el caso de nosotros pasa eso. Entonces, yo según a lo que me doy cuenta, ¿no? Primeramente siempre uno según como Nehemías siempre ora, ¿no? Siempre ora también. Y uno debe orar pidiendo dirección. Entonces, yo me baso primero, debo orar a dónde debo ir a visitar o a dónde me va a direccionar el Señor. Entonces, cuando oro y voy, me abre la puerta y me entro gozoso a compartir. Y muchas veces no voy a lo que tiene o no tiene, sino a compartir, a animarlo. Mm, mm.
Bueno, pensaba un poco y en cuanto a esto de qué pasaría si no estuviera esta oportunidad o este medio de la rendición de cuentas, qué tanto uno crecería o fortalecería, ¿verdad? Bueno, en mi iglesia no, al ser hermanos libres, no está muy inculcado, por ejemplo, esto de rendición de cuentas. Ujú. Si bien, bueno, con el tiempo sí se ha ido trabajando todo, pero uno de los factores que quizás impide un poco esto eh, de que la amistad o la relación ahí en la iglesia pueda crecer, muchas veces puede ser el miedo. Recuerdo hablando con un chico, él me decía que tenía algunas luchas o cosas que habían en su corazón, pero él mismo me decía, me da miedo contarlas o siento que no puedo avanzar con estas ahora. Y lo mismo pasaba con un amigo. eh, y otra cosa puede ser que muchas veces el pecado nos puede llegar a sorprender. ¿Y en qué sentido? El corazón es perverso, del corazón sale todo lo malo. Y una vez escuchaba cuando un hermano comete algún pecado, cuando un hermano cae en cierto pecado, si bien nos duele, lloramos, pero no es de sorprenderse, el corazón es así. Cuando uno le da riendas sueltas al corazón, va eso y muchas veces puede ser un factor ese, que, que nos sorprende tanto o nos decepciona muchas veces tanto algo que un hermano te confiesa que muchas veces no te da, no puedes ayudarlo. Son impedimentos que veo. Y recuerdo que un amigo me lo contaba eh, y decía, bueno, el corazón es así. El corazón es algo con lo cual tenemos que luchar, el cual tenemos que inclinar hacia los mandatos de Dios, pero, pero esas pueden ser cosas que frenan a que una amistad pueda ser aún más transparente y poder luchar con el pecado mutuamente. Que el miedo muchas veces es este aspecto de orgullo más que miedo, ¿no? Porque el mundo se duele por su pecado, por miedo a perder lo que el pecado les quita. Entonces, el mundo sí tiene miedo de hablar, porque si un hombre está robando en su laburo, va a significar perder el laburo. Si un esposo está siendo infiel, va a significar perder a su esposa. Entonces, el miedo en este aspecto o de este lado, en el mundo es normal, porque ellos miden su santidad por qué voy a perder o qué voy a ganar. Pero en el creyente, pienso es más un aspecto de orgullo, porque ¿qué puede ser más importante que ser santo? Nada, ¿no? Pienso es más un aspecto de orgullo, donde no quiero perder lo que creo tener. No quiero perder la imagen que tengo ante mi hermano. No quiero perder, ¿no es cierto?, la reputación que he venido conservando. No quiero perder autoridad, ¿sí? No quiero perder la relación con mi hermano. Y entonces es más un aspecto de orgullo que de miedo, de temor, porque lo medimos del lado equivocado, pienso, ¿sí? Sí, da miedo hablar. Yo le he hablado, por ejemplo, varias veces a mi grupito de hombres, o creo que con Juan Chima, el hecho de cada vez que estoy en mi grupito de hombres, mi grupito de hombres, yo a la mayoría es con quienes disipulo. Y tengo mucho temor al momento de hablar, porque pienso, mi pecado puede quitarme autoridad, ¿sí? Pero es un pensamiento errado, porque ¿qué tiene más valor que la santidad? O sea, ¿de qué sirve que los hombres que acompaño eh, obedezcan o escuchen a un cristiano hipócrita? Solo sería más juicio delante de Dios, ¿no? Entonces yo voy a contar lo que tenga que contar, porque es más valiosa la santidad. O sea, la integridad da un lugar en la obra del Señor, no la hipocresía. Pero yo lo llamaría más orgullo que miedo, porque es más querer conservar una imagen. Con Gaby Delón, vieron el que llegó recién en la moto, con él charlamos cada vez que viene y nos logramos juntar. Y uno de los miedos que muchas veces da es que la persona a la que vos le llamas amigo te destruya con todo lo que le estás diciendo.
¿sí? Y entonces decimos, no, porque luego voy a ir a contar a otro. O si se enoja, ¿no es cierto?, va a decir todo lo que estoy diciendo. Pero, por ejemplo, con él, hay un libro de matrimonio que se llama ¿Qué estabas esperando? Uno de los capítulos se llama Arriesgando el cuello, ¿sí? Cuando das todo, ¿viste? Como la gallina, cuando le estiras el cuello para cortarle. Dice, bueno, eso es lo que hay que hacer. Pero decía de Gaby, porque cuando él se sienta a charlar, él dice, mira, Titi, te voy a dar todas las armas para destruirme, dice, ¿sí? Y entonces me cuenta situaciones, charlamos, le cuento situaciones. Y lo que vos tienes, ¿no es cierto? Cuando alguien te está contando, tienes todas las armas para destruir a esa persona cuando quieras. Pero lo que entiendes es, somos amigos. Entonces yo lo que quiero es su bien, quiero edificarlo. Voy a exhortar, voy a ser parte en su restauración, voy a orar. Pero pienso a veces es un miedo que viene del pecado, porque es este aspecto de no quiero que me destruyan, no quiero yo mismo destruir algo que he venido edificando mucho tiempo. Pero sí, es una de las cosas que limitan mucho en profundizar en relaciones. Ujú. Sí, sí, sí. Javi, Sí, Cristian, yo lo que estaba viendo también como que puede ir un poquito por lo que es la comodidad y la pereza, ¿no? Como socialmente hemos sido la mayoría criados con un modelo de hombre que es el que el mundo estandariza, ¿no? Y la comodidad y la pereza no nos permite avanzar al modelo del hombre bíblico, ¿no? En realidad profundizar en el tipo de hombre que el Señor pretende que seamos y no el que él, conforma al mundo, ¿no? Entonces es como que lo que yo por ahí puedo identificar por ahí en mi vida es la comodidad, la pereza, no profundizar, ser superficial. Más allá de, bueno, algunas cosas que se han nombrado como miedo, temor a los hombres y diferentes cosas, pero también la comodidad y la pereza es un gran punto como para no avanzar. O avanzo hasta este punto, pero no profundizo en realidad. No, no veo como el Señor lo ve, en realidad, ¿no? ujú, sí, tal cual. La pereza me llega a seguir pensando en mis propósitos, ¿no? En lugar de lo eterno. Así que no veo el profundizar en una relación como algo importante, sino como algo secundario. El problema es que si no hay relaciones profundas, es difícil que haya influencia profunda. Vas a poder influenciar a tu hermano a la medida en que profundices en la relación con tu hermano. Si vos le miras a Pablo y Timoteo, llegó al punto de decirlo hijo. Si vos miras a Juan y los que él cuidaba, les llama mis amados. ¿Sí? O sea, no ves ninguno de los apóstoles hablando desde la lejanía apostólica, ¿no es cierto? O desde la autoridad apostólica como un rango superior que impide el amor a sus hermanos. Al contrario, vos miras las cartas con este aspecto cercano, íntimo, ¿sí? Mis amados. Cuando miras tercera de Juan, dice, te saludan los amigos, saluda a los amigos. O sea, Juan llega al punto, ¿no es cierto?, de escribir una carta para alguien y decirles, son mis amigos, son mis amados, mis íntimos. Pero sí, la pereza sería un aspecto. Sí, el egoísmo, tal cual. Bueno, ¿alguien más? Si no, vamos con el último punto, el Josu. Una preguntita ahí en el Zoom. Dice, ¿puede ser que haya personas que se hagan pasar por creyentes solo para beneficiarse de la iglesia? ¿Y cómo se trataría en ese caso? Sí. Un poquito más atrás. ¿Qué? Sí, no. Debe ser del primer punto. O sea, pienso lo que Juan marca, ¿no es cierto? Es que la preocupación del creyente no debe ser todos los que están dentro de la iglesia que no son creyentes, porque ellos tarde o temprano van a salir. La tarea del creyente de la iglesia no es estar todo el tiempo con un localizador apuntando al que no pertenece a la iglesia. La actividad del creyente es predicar el evangelio, vivir el evangelio. Entonces, del que viene a la iglesia para beneficiarse de la comunión de la iglesia muchas veces, ¿no es cierto? De económicamente de la iglesia
en el cuidado de la iglesia, las relaciones de la iglesia, eso no es algo que nosotros podemos velar, ¿sí? Va a llegar un momento donde la verdad va a presionar de tal manera que la mentira va a salir a la luz. Es lo que dice Juan, ¿no? O sea, ellos estaban entre nosotros y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. O sea, a nosotros nos debe preocupar que todo el que dice ser creyente viva como creyente y haciendo la tarea que tenemos que hacer. Va a llegar un momento donde va a presionar de tal manera al que no es un verdadero creyente que va a salir a la luz que no es un creyente. ¿Sí? Es lo que dice Juan. O sea, ellos no van a escuchar la voz de Dios porque no son de Dios. Pero nosotros que somos de Dios escuchamos la voz de Dios. Ellos van a escuchar la voz del mundo porque son del mundo. Entonces, algo que nos debe preocupar es que hermanos siendo creyentes no vivan como creyentes. Y entonces esa es nuestra tarea. Eso va a hacer que para aquellos que están entre nosotros como creyentes y no son creyentes, sean expuestos como no creyentes y esta es la oportunidad para predicarles el Evangelio y en que entonces sean creyentes. Pero pienso, no nos están robando nada, no nos están afectando de ninguna manera, porque la iglesia está puesta para eso, está puesta para hacer luz y la luz va a exponer la mentira, tarde o temprano, y esa va a ser su tarea delante de Dios. Pero no tendríamos que ser creyentes que van localizando, porque si algo no podemos ver es el corazón. Si algo no podemos saber son las intenciones. Nuestra tarea es ser creyentes, maduros, haciendo la tarea con otros hombres y que el Señor vaya haciendo su obra, que Él vaya poniendo a la luz lo que tenga que sacar a la luz. Pero pienso que hay que cuidar eso. No somos detectives de inconversos, ¿sí? La iglesia está para recibir inconversos, que escuchen la verdad y se conviertan. Creo que eso debemos tener mucho cuidado. A mí me alarmaría más que creyentes, siendo creyentes, solo quieran el beneficio de la comunión y no quieran vivir la vida de Cristo. Eso sí es más alarmante, según Pablo, ¿no? Dice, con ellos ni siquiera convivas, con los que diciendo ser creyentes vivan de esta manera. Eso sería mucho más alarmante. Sí. Sí, sí. Eso. Avanzamos al último punto. Dijimos, entonces, ¿cuáles eran las bases? Pusimos dos bases principales, ¿no? ¿Cuál es la primera? El Evangelio. La segunda, la santidad. Características, dijimos, ¿cierto? Relaciones que busquen el bien de su hermano, relaciones que busquen la edificación del hermano. Y la última, relaciones que se estiren hacia los mismos propósitos de tu hermano. Y aquí es mucho más fácil. Muchas veces estamos enredados en hacia dónde nos vamos a estirar. Pero lo que tenemos que tener en mente es que las relaciones que Dios nos da tiene una sola meta, tiene un solo fin. Hacer, ¿no es cierto?, y ser parte de los propósitos del Señor. Él es la cabeza de la iglesia, Él es nuestro Señor, y nosotros solo debemos vivir para eso, para sus propósitos. Si eso estuviera en nuestra mente, las relaciones se resolverían muchísimo. Porque entonces lo que pensaríamos, ¿no es cierto?, lo que yo tengo que hacer con mi hermano y lo que mi hermano tiene que hacer conmigo es lo que sea necesario para cumplir el propósito del Señor. Y cuando vemos las cartas de Pablo, vemos mucho eso. Él a muchos los llama compañeros, ¿sí? A muchos los llama amigos. Pero lo que hacía Pablo, lo que le unía a Pablo con ellos, no es la similitud que tenían con Pablo, ¿sí? No es que compartían un mismo carácter, una misma personalidad. No es, ¿no es cierto?, que viajaban todo el tiempo juntos, sino lo que les hacía a Pablo, compañero de ellos, es que estaban hacia el mismo propósito, cumplir la tarea de Dios, cumplir la obra que Dios le encomendó. Entonces, por ejemplo, cuando miras en Filipenses 2, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Y uno dice, wow, ¿no es cierto? O sea, Epafrodito, cuando Pablo lo ve, dice, este es mi hermano. Pero no solo es mi hermano, es mi amigo, ¿no es cierto? Y no solo hasta ahí, sino que aún es mi compañero de milicia. Con él es con el que estamos en el mismo ejército, haciendo la misma obra. Y entonces lo mira Epafrodito y lo mira de esta manera. Pero mira, dice, es vuestro mensajero y administrador de mis necesidades. Ministrador de mis necesidades. En 2 Corintios 8,
Pablo, mira, dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Imagínate, lo ve a Tito y le dice lo mismo. Tito es mi compañero, Tito es mi colaborador. ¿Qué tenían en similitud? Lo que tenían en similitud es hacia dónde estaban yendo, para lo que estaban trabajando, la obra en la que se estaban encargando. Epafrodito, ¿no es cierto?, hacía la tarea, venía, se capacitaba, llevaba cartas, caminó al lado de Pablo, fue compañero de milicia de Pablo. Tito hacía la tarea, ¿no es cierto?, compañero, colaborador de la obra, cuídenlo, escúchenlo. Timoteo, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, cuando vos pensás, ¿no es cierto?, ¿qué propósito tienen las relaciones? ¿Qué propósito tienen las amistades? Y es este aspecto. Hago todo lo que tengo que hacer con mi hermano porque entiendo que estamos con la misma tarea. Vamos hacia la misma meta, trabajamos para el mismo fin, tenemos la misma identidad, cumplimos el mismo propósito. Todos queremos la expansión del Evangelio hasta que Él venga. Todos queremos, ¿no es cierto?, hombres formados a la imagen de Cristo, para que formen hombres a la imagen de Cristo, que estén formando hombres a la imagen de Cristo, estableciendo iglesias, edificando iglesias, predicando el Evangelio hasta que Él venga. ¿Cómo va a suceder esto? Relaciones. Relaciones. Lo que tenemos que entender es el valor que las relaciones tienen. Mira cuánta gente Dios puso al lado de Pablo y ahora Él los pudo llamar compañeros. Mira cuánta gente Dios puso al lado de Pablo para ser formados, para caminar juntos y que estén haciendo la tarea en otros lugares. Es lo valioso de las relaciones. Es lo valioso. No tienes idea lo que quiere el Señor con tu vida, pero hay algo que es cierto. Tenemos todos un mismo propósito. Todos. Entonces tenemos que relacionarnos por eso. Tenemos el mismo evangelio, marchamos, ¿no es cierto?, buscando la santidad, pero tenemos un mismo propósito. Todos. No importa qué parte cumples en la obra, no importa la forma en la que el Señor te va a usar, sos hombre, ¿sí? Y ya con eso tienes el mismo propósito. Tienes la tarea de crecer, tener un carácter maduro, formar hombres con carácter maduros que puedan formar hombres con carácter maduro. Y entonces el reino se vaya creciendo, iglesias se vayan estableciendo, hombres sigan siendo edificados para seguir cumpliendo la tarea. Y entonces poder un día decir como Pablo, saluden a Epafrodito, reciban a Tito, reciban a Timoteo, colaboradores míos, amigos míos. Tienes que pensar eso. Las relaciones que vos puedes establecer este tiempo en el CCP, no tienes idea cómo los va Dios a usar. Pensamos, por ejemplo, en Julián, que hoy está ahí en Colombia. Julián Martínez. Dios un día lo trajo por acá, por el CCP, volvió para Colombia y siguió la relación con Mati y la iglesia de San Justo. Y hoy pensamos en Julián como un punto clave ahí para la obra que se está haciendo en la selva, ¿no es cierto? Y la relación ha seguido creciendo y la iglesia de Soacha se sigue edificando. Hombres de acá están yendo a enseñar, pero Julián ahora es este canal que Dios está usando para poder avanzar en la obra y en la selva. Entonces pensando, ¿cierto? Es una relación valiosa. Es una relación valiosa, es una relación que ha servido para el avance de la obra. Entonces, pensá en todo lo que el Señor te está regalando al darte la oportunidad de estar acá. No desaproveches en afirmar relaciones. No desaproveches en profundizar relaciones, porque no sabes de qué manera vas a ser útil hacia tu hermano en la obra de Dios. No pienses cuánto te puedes beneficiar de ellos en la obra. Pensá, ¿no es cierto? El Señor me puede hacer útil para uno de ellos. Yo puedo ser útil para uno de ellos. Estírate de esa manera, relaciónate de esa manera. Quiero ser parte de la obra. Me estoy estirando hacia el mismo propósito.
Todos vamos hacia allá. Entonces no hay forma de que quede uno atrás. Todos estamos trabajando para lo mismo. Todos tenemos el mismo propósito. Cuando pensamos de esta manera, hay muchos aspectos de las relaciones que se aclaran. ¿Sí? Se aclaran porque pensamos, no busco mi bien, busco su bien, busco edificarlo porque vamos hacia el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? No importa si trabajas, ¿en qué trabajas, Ricardo eres, no? ¿En qué trabajas? Construcción, ahí están, dos constructores. ¿Sí? No importa si trabajas en construcción, serigrafía, cocinando, ¿sí? Todos están para el mismo propósito. Desde el lugar donde Dios te ha puesto, madura como hombre, afirma relaciones, crece en la verdad, edifica a tu hermano, porque estamos todos para el mismo propósito. No sabemos cómo, no sabemos cómo Dios te va a usar, pero estamos todos trabajando para lo mismo. Entonces, el esfuerzo es importante, ¿sí? Y las relaciones son necesarias. Entonces, mira las relaciones como algo importante de tu día a día. Mira las relaciones como algo que el Señor va a usar para tu vida. Mira las relaciones como este medio de gracia para ir avanzando en los propósitos del Señor. ¿Sí? Puse aquí unas cositas. ¿Cómo profundizar? Entonces, primero puse, gasta tiempo intencionalmente. Yo te diría, haz parte de tu agenda tener a estos hombres cada tanto en tu vida. Tomes en un café, compartan una comida, gasten tiempo intencional. Gasta tiempo intencional orando por tu hermano. Agarra una hojita cada semana, pedí motivos de oración, ora por tu hermano. Gasta tiempo orando con tu hermano. Busca un día en la semana, siéntate con uno de estos hombres a orar y pregúntale, ¿por qué puedo orar? Quédate pendiente si el Señor ha contestado tu oración. Agradezcan a Dios por la oración contestada. Siguiente cosa, gasta tiempo intencionalmente conversando, edificando, orando, ¿sí? Conversa de cosas cotidianas. Es importante saber también lo que está haciendo cada día. Es importante saber cómo va el laburo. Es importante saber cómo va el estudio. Pero parte de las conversaciones es importante saber cómo va su familia, saber cómo está él. Entonces exhorta. Es importante saber cómo va en su batalla, en su devocional, en su comunión diaria con el Señor. Y entonces ora nuevamente por todo lo que conversaron. Ora por su laburo, ora, ¿no es cierto?, por sus estudios, por su familia, por su batalla. Rinde cuentas con tu hermano. Busca que las charlas tengan intencionalidad, donde puedas intencionalmente abrir tu corazón hacia tu hermano, donde puedas poner tu carga en las manos de tu hermano. Segundo, muestra disposición a tu hermano. Dijimos, la carrera es de todos, así que cuando veas que un hermano se va quedando atrás, muestra disposición a ayudar. Muéstrate ahí atento. Haz lo que tengas que hacer para que tu hermano avance en la carrera. Siguiente, muestra un interés genuino hacia tu hermano. Envíale mensajes si lo ves desanimado. Exhorta si lo ves ahí perezoso. Dale ánimo si lo ves desalentado. Ofrécele ayuda si lo ves necesitado. ¿Sí? Muestra un interés genuino hacia tu hermano. Siguiente, planeen juntos para Dios. Sentate durante este año con tu hermano y decirle, ¿qué tenés pensado para Dios? Yo ayer hablaba con Luquitas y le decía, escribí una hoja. ¿Qué piensas que es el siguiente paso? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde el Señor te está encaminando? Si vos no lo sabes, oren juntos, que el Señor vaya aclarando. Pero siéntate a planear para Dios, siéntate a planear grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas para Dios, de Dios. Pregúntale, ¿qué estás haciendo acá? Interésate en saber por qué está aquí en el CCP, ¿sí? Y cómo puede ser parte en lo que él piensa que el Señor lo trajo a hacer. ¿Hacia dónde Dios te está guiando? Pregúntale qué te está estorbando hoy para avanzar hacia ese punto. Y entonces oren por eso, charlen por eso, destraben la rueda, diría mi pastor, ¿sí? Y ayúdale y marchen juntos hacia el mismo propósito. Bueno, hasta ahí llegamos. ¿Alguien tiene preguntas en cuanto a esto último o de lo que tengan en cuanto a las relaciones? ¿Cómo hacerlo? ¿Hacia dónde avanzar? Queda abierto. Vamos, 10 minutitos de preguntas. No, si no oramos y vamos a comer. Ay, sí, se levantaron. ¿Alguien tiene preguntitas?
preguntitas, diría mi hijo. ¿No? Juanchi. Compañero soy. Me viene un versículo a la cabeza. Compañero soy de los que te temen y guardan tus mandamientos. Ujú. Si debemos ser selectivos, ¿no es cierto? De Mm. asociarnos más con estos, ¿no es cierto? Que veo que teme a Dios y cuánto debo gastar en los que veo que no temen a Dios. Claro. Lo que uno vería es los dos. Acá doy por sentado que, bueno, si están acá es porque temen a Dios, ¿no? Y esto que vos todo compartiste es fácil, pero lo veo en la vida de la iglesia, digamos. Ujú. Eh, Sí, Quizá hay otro mandamiento en cuanto a los que claro. están Lo que más tendría abajo. que ver es estos dos aspectos base, ¿no es cierto? Voy a profundizar en relación con los que han creído y con los que persiguen la santidad. Entonces, cuando alguien no está persiguiendo la santidad, lo que uno tiene que pensar, por ejemplo, la oración de este hermano no me va a traer sanidad, no me va a ayudar en mi batalla, porque la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, la oración del que está viviendo en una vida de santificación genuina es de quien yo voy a ser edificado, la oración que el Señor va a usar. Entonces pensaría, por un lado, es profundiza las relaciones en los que tienen estos aspectos. Estamos marchando hacia los mismos propósitos, estamos persiguiendo la santidad, hemos creído el mismo evangelio. ¿Sí? Entonces yo diría, profundiza sobre esas relaciones. Y luego no vería como selectividad en el sentido de acepción de personas, sino yo lo que vería es como el tema de aprender a diferenciar. Entonces yo voy a profundizar con ellos, ¿sí? Y yo voy a servirles a los otros de otra manera, porque mi vida de servicio hacia ellos no va a ser hacia profundizar, sino desde el punto de restaurar, ¿no es cierto? Desde el punto de exhortar, animar, vivo la dinámica de hermano, ¿no es cierto? De vida de cuerpo. Entonces lo que sí debería pensar es que esta persona tenga en claro de somos hermanos, pero no podemos profundizar por tu vida, ¿sí? Porque van a llegar un momento, hay hermanos que estarían, por ejemplo, en este aspecto de que solo se deleitan en la comunión, nada más, en el social de la iglesia, pero no están viviendo vidas que le agrada a Dios. Entonces, yo le haría un mal a la persona el pensar, yo me puedo llevar tan amigo con vos que con el hombre maduro, ¿sí? Entonces, lo que cambia la diferencia, mira, mi relación con él va a ser para traerle a la verdad y afirmarlo en la verdad, y está todo para que seamos amigos. Pero en este aspecto, punto no, porque lo que nos va a dar comunión es que andes en santidad, porque yo estoy persiguiendo la santidad. Entonces le empujas a eso, ¿no es cierto? Yo quiero ser su amigo, lo traigo, le ayudo, le acompaño, lo restauro. Pero sí sería prudente en poder diferenciar estos dos aspectos, sin hacer acepción de personas. Lo que cambia es la forma en cómo me relaciono. Sigue siendo mi hermano, pero para restaurarlo, ¿sí? Con el otro profundizo, porque estamos marchando hacia lo mismo, ¿sí? Estamos marchando hacia el mismo propósito, viviendo la misma santidad, hemos creído en el mismo evangelio. Y con este hermano lo que hago es me duelo, lo exhorto, lo levanto, ¿no es cierto? Y le acompaño para poder vivir la vida de cuerpo genuina. Y sí, ser amigos en algún momento. O sea, la disposición siempre debe estar. Lo que debo pensar, ¿no es cierto? Hoy necesito, él necesita otra forma de relacionarme con él. No podría ser hoy mi amigo. ¿Sí? Ujú. ¿Se entiende? Pero sería, no es acepción de personas porque no estoy pensando en mi propósito, ¿sí? No estoy pensando en mi beneficio, no es que lo desecho porque no me beneficia, pero veo y digo, no está temiendo a Dios, no es un hombre que vive en santidad, no es un hombre que lo está amando. Entonces él necesita otra cosa, necesita salvación si es que no es salvo, o exhortación a vivir una vida santa. Ujú. Pero sí, creo que es uno de los aspectos difíciles en las relaciones porque uno tiene que aprender a marcar ese punto de distinción que es bueno para mi hermana. ¿Sí? Es bueno para mi hermano cuando, no sé, si Michael no está viniendo a la iglesia, pero le gusta que nos juntemos a comer, es bueno para mi hermano saber, ¿no es cierto? Si nos juntamos a comer, va a ser para hablarte del Señor. ¿Sí? Porque hoy no estamos teniendo comunión. No hay nada que nos haga tener comunión porque no estás queriendo agradar a Dios. Entonces, ¿qué es diferente con los otros hermanos? Vivimos otro tipo de comunión. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso marcaría de que no caigamos en el punto de hacer acepción de personas, sino es este aspecto de
dices que sos creyente, pero no estás viviendo como creyente. Entonces mi tipo de comunión con vos es diferente, mi relación con vos es diferente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No tengo el chat. ¿Te das cuenta que es lo que decíamos antes, es ser amigo? O sea, si tu relación está con este hermano, el que el pecado haya salido a la luz, ahora es tomar esa carga como tuya, exhortar, ¿no es cierto? Confrontar, mostrarle bíblicamente su pecado, exhortarle bíblicamente a dar los pasos de obediencia del arrepentimiento. Y luego, si esto persiste, es seguir el modelo bíblico por amor. Siempre tengo en mente el hecho de fieles son las heridas del que ama. O sea, si yo amo a mi hermano, al que lo considero mi amado, ¿no es cierto? Mi amigo, lo que yo tengo que entender es, él necesita que yo le hiera en este momento. Él necesita que yo sea parte de este dolor, que yo sea parte de hacerle sufrir por el pecado que está haciendo, poniéndolo y exponiéndolo. O sea, debe llegar un punto donde mi tarea como hermano es llevar a mi hermano al camino de la disciplina bíblica, porque yo ya hice mi tarea y él no quiere avanzar, porque está siendo rebelde a la verdad. Pero es parte de ser amigo, el hacer sufrir, el causar este dolor válido, ¿no es cierto? El dolor de ser confrontado, ser expuesto. Sí, sí. Me acuerdo que hace un tiempo tuve una charla con alguien, hace un par de años largos, y me decía, yo no volví a confiar nunca más en nadie porque a alguien que le contaba mis cosas, le pedí que no diga nada hasta cuando yo esté listo para contar, y él fue y lo contó. Y yo le decía, es el mayor bien que te hizo, es el mayor bien que te hizo, porque no puedes decidir quedarte con tu pecado oculto hasta que vos decidas hablarlo. El mayor bien que te hizo tu hermano es presionarte a exponer tu pecado, porque es su tarea como hermano. Entonces, eso es amor. Esas son las heridas fieles, esas son las heridas necesarias, de te amo, ¿no es cierto? Soy tu amigo, pero esto no lo puedo guardar. Voy a hablarlo, voy a contarlo, porque no está bien. Yo te amo y quiero que no sigas en este pecado. Entonces, parte de las heridas fieles necesarias. Ujú. Sí, sí. La lealtad que nos une como hermanos es hacia Dios, no hacia la persona. O sea, yo me voy a mantener al lado de mis amigos por mi lealtad hacia Dios. Sí, siendo leal a Dios, yo amo a mis hermanos, pero mi lealtad no es con mi hermano en el sentido de si no hago lo que él me dice, lo traiciono, porque hay momentos donde tiene que haber heridas fieles, porque mi lealtad principalmente es hacia Dios. Ujú. Sí, sí. ¿Algo más? ¿No? ¿Podemos terminar entonces orando? Sí. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por que nos has dado primeramente una iglesia, Señor, donde crecer con otros hombres, afirmar amistades, Señor, que nuestras familias puedan crecer juntos con otras familias, Señor, y qué bendición tan grande, Señor, qué gracia tan grande, Dios. Pero te pido, Señor, danos de tu gracia para poder vivir relaciones bíblicas, Señor, que busquen el bien de nuestro hermano, que busquen la edificación de nuestro hermano, que busque, Señor, avanzar hacia tus propósitos juntos, Señor.
Danos de tu gracia para abandonar todo egoísmo, soberbia, Señor, temor a los hombres que impiden, Padre, que vivamos relaciones efectivas, Señor. Danos de tu gracia, Padre, para poder vivir una masculinidad bíblica, Señor, y entender la necesidad de tener relaciones profundas para que haya influencia profunda, Señor. Danos de tu gracia, Padre, para poder ser amigos, Señor. Padre amado, te pido por cada uno de los hombres que están acá, Señor. Solo tú conoces los planes que tienes para ellos, Señor, pero te pido, ayúdales a verse como compañeros de tus propósitos, Señor. Ayúdales, Padre, a empujarse, exhortarse, animarse y que puedan avanzar juntos hacia la meta que es en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al receso.